Bueno, buena semana. Vamos a continuar pues con nuestra historia de Colombia ya en el gobierno de Laureano Gómez Castro. Laureano Gómez nació en Bogotá, pero de padres santandereanos, de un carácter enérgico, quien había llevado al Partido Conservador nuevamente al poder, quien le abrió el camino a Mariano Ospina Pérez, metiéndose entre los dos candidatos liberales, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, la naturaleza, los hechos políticos daban para que fuera Laureano Gómez el presidente, y ante la renuncia de Darío Echandía, pues quedó solo el camino. El Partido Liberal se aparta, y se aparta no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo. Se declara la abstención liberal, no hay garantías. Esto es de suma importancia y delicadeza por cuanto esas palabras de los jefes liberales hacen que la masa liberal, el campesino liberal, apenas llegan estas noticias a las ciudades intermedias, a los municipios pequeños, a las veredas, la cosa se complica, y entonces empieza a organizarse el Partido Liberal o la masa liberal como en grupos de autodefensa. Observen cómo arrancan lo que llamamos hoy las autodefensas. El Partido Liberal fue el primero que habla de eso. Todavía no se habla de guerrilla liberal, sino grupo de autodefensa. Autodefensa porque según ellos el mandato lo tienen los conservadores. El presidente Laureano Gómez designa a los gobernadores. Como la abstención liberal es brutal, entonces todos los gobernadores son conservadores y todos los alcaldes son conservadores. Y la policía es conservadora. Y esto es muy importante mencionarlo porque todo este problema es lo que hace que haya una reforma sustancial a la policía, para que, como hoy lo podemos determinar con claridad, la policía es nacional, policía nacional, para que no dependa de los mandatarios regionales, y no ocurra lo que ocurrió en 1950 o en 1930, donde por seguir los lineamientos del alcalde se politizó, o lo que no ocurre el 9 de abril del 48, cuando la quinta estación de policía de Bogotá hizo parte de la revolución liberal por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, si la policía es conservadora, pues los liberales se unen en grupos de autodefensa, y ahí empieza a aparecer formalmente la violencia en Colombia. Estamos en 1950. Muy bien. Hagamos un punto aparte ahí y hablemos de un contexto internacional también importante. Este año de 1950 sucede a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha terminado y los ganadores pues son dos: los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. La Unión Soviética comunista, los Estados Unidos demócratas capitalistas. Y obviamente estos dos aliados ya se distancian. Y al distanciarse, la Unión Soviética establece el famoso telón de acero, donde dice que de Berlín, porque fueron los primeros que llegaron a Berlín, de pronto fue un error de Eisenhower permitir que los rusos llegaran primero a Berlín, pero la realidad fue que llegaron primero a Berlín. Entonces, la batalla por Berlín la dieron los rusos contra los alemanes. Vencen los rusos, se suicida Hitler,
y todo ese territorio de avanzada rusa o de contraavanzada queda rojo, la Unión Soviética, el telón de acero, y eso coge todos estos países como Polonia, que queda entre la Unión Soviética y Alemania, como toda Alemania Oriental, y todo lo que era el Imperio Austrohúngaro. O sea, ahí queda metida Hungría, ahí queda metida la República Checa, que llamamos Checoslovaquia, ahí queda metida lo que hoy llamamos Eslovaquia, Eslovenia, es decir, lo que en ese momento se llamó Yugoslavia, ahí queda metida Rumania, ahí queda metida todo el mundo oriental, todo el mundo oriental. Entonces empieza una cosa que se llamó la Guerra Fría. La Guerra Fría, no una guerra frontal entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino dos especies de perros mostrándose en los dientes. Y los dientes terminan mostrándose en Corea, en la península de Corea, una región estratégica porque después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que hace que Japón, que había entrado en la guerra al lado de los países del eje, Japón se rindiera, que no quería rendirse, fíjense, se rinde los alemanes, se toma Berlín y Japón no se rinde. Entonces los Estados Unidos tuvieron que hacer caso de la famosa guerra, de la famosa bomba atómica, la descarga en Hiroshima, no se rindieron, entonces la descarga en Nagasaki, y ahí sí Japón dice, pues nos van a destruir. Y les toca rendirse. Entonces viene la humillación de Japón, pero viene un acercamiento de Japón tremendo a Occidente, no a Rusia. ¿Ya? Japón con Occidente. Entonces Corea queda entre Japón y China. Y la China es comunista, porque ya está en manos de Mao Zedong. Entonces viene la invasión comunista apoyada por China sobre toda la península de Corea. Y los coreanos del sur le piden ayuda a los Estados Unidos, se involucran los Estados Unidos y se involucra Colombia. Y se involucra Colombia con los países occidentales, ya en el gobierno de Laureano Gómez. Hubo un senador muy conocido en los Estados Unidos en esta época, el senador Joseph McCarthy, en el que señalaba a cualquier ciudadano de estar cercano al comunismo y había una persecución. Es decir, las cosas eran o blanco o negro. Y así era Laureano Gómez. Recuerde que Laureano Gómez hablaba del oro y la escoria. No hay medias tintas. Así era Joseph McCarthy. Usted es comunista, amigo de la URSS, enemigo del sistema o capitalista. No hay medias tintas. Y ahí viene la palabra macartismo, no sea macartista. O sea, no hay matices, no hay matices. Ese es el tema. Entonces, esta época señala a todos los que estuvieron con Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que creó el New Deal, el nuevo siglo, el nuevo trato, el nuevo acuerdo. Esos liberales, esos progresistas, esos demócratas eran atacados por McCarthy. Y Laureano Gómez va en ascenso y se va metiendo en este asunto. Entonces, Laureano Gómez resuelve acercarse y en el discurso de posesión como presidente de la República dijo:
Los Estados Unidos están enviando la vanguardia de su juventud a una lucha sangrienta en defensa de sus principios. Y mi espíritu no quedaría satisfecho si en estos momentos mis labios dejaran de pronunciar las palabras de admiración y reconocimiento por el heroico esfuerzo que se hace para salvar la civilización. Cierro comillas. Es un tema ya de civilización. En consecuencia, él desde su inicio ve la necesidad de que Colombia participe porque es un tema de principios. Y entonces se organiza lo que se llamó el Batallón Colombia. Y el 1 de noviembre del 50, Laureano Gómez toma posesión el 7 de agosto del 50. O sea, septiembre, octubre, en 2 meses organizó un batallón para pelear del lado de los Estados Unidos de América para defender la democracia occidental y cristiana del estalinismo. Y entonces se organiza una fragata que se llamó la fragata Almirante Padilla, con 83 oficiales, con 1000 hombres de infantería. O sea, era un ejército importante. 1000 hombres de infantería, 83 oficiales, y ese es el Batallón Colombia. Entonces, empieza a hacer un patrullaje, sale el 1 de noviembre del 50, y el 12 de mayo del 51, pues ya sale todo el Batallón Colombia, y estuvo 3 años allá. O sea, Colombia participó en la guerra de Corea durante 3 años. Allá estuvo el reconocido general Álvaro Valencia Tovar, por ejemplo, en la guerra de Corea. Y cuando uno ve los desfiles militares, todavía hay veteranos colombianos de la guerra de Corea. Y los Estados Unidos reconocen muchas cartas y documentos la valentía con que actuaron los soldados colombianos que estuvieron en línea de batalla en esa famosa guerra de Corea. El Batallón Colombia terminó sus servicios de combate en julio del 53 y el 25 de noviembre del 54 regresa el último contingente de colombianos a Colombia. Entonces, esto fue toda obra de Laureano Gómez. Laureano Gómez comienza su mandato, pero empieza a tener unos problemas de salud, unas afecciones cardíacas. Recordemos que él ya había tenido un accidente cerebrovascular en el Congreso de la República, del cual se recuperó gracias a su tesón, a su férrea voluntad, y entonces vuelve a tener afecciones cardíacas. Entonces cae enfermo al año, octubre 28 del 51, y la pregunta es, ¿quién lo reemplazaría? Según la Constitución lo debe reemplazar el designado. Aquí hay un tema importante. ¿Quién controlaba el Congreso de la República realmente en ese momento? ¿Quién tenía las mayorías? Gilberto Alzate Avendaño. Aquel hombre tan importante, Alzate, que no era cercano a Laureano Gómez, que no era cercano a los famosos leopardos, pero de Caldas. O sea, Caldas, el viejo Caldas dio unos políticos tan importantes, los famosos leopardos, donde estaba Silvio Villegas, donde estaba Augusto Ramírez Moreno, donde estaba José Camacho Carreño, donde estaba Fidalgo Hermida, José Fidalgo Hermida, donde estaba Ramírez Moreno, Camacho Carreño, bueno, se me pasa
El otro también muy importante eran 5 leopardos que se le enfrentaban a Laureano Gómez. Entonces estaban Laureano, los leopardos, estaba Alzate, que no era leopardo, y Alzate dominaba el Congreso. Alzate tenía un problema. Alzate podía haber sido el designado, porque si Alzate era el designado y Laureano quedaba enfermo, pues el presidente encargado era Alzate. ¿Por qué no quiso Alzate Avendaño ser presidente de la República? Será por orgullo, porque él quería ser el próximo presidente. Él podría hacerlo. Tenía la fuerza política, tenía carácter, tenía temperamento, tenía ganas, tenía cultura. Recordemos esa famosa indagatoria Alzate con la huelga de choferes por allá, cuando se para en la vía y lo llaman a indagatoria, lo detienen y esa respuesta que da esa indagatoria es fenomenal, la famosa indagatoria a Alzate Avendaño, que se vuelve yo diría que es un río torrentoso de cultura, como responde cada una de las preguntas, que habla desde su tesis de grado que derrochaba cultura por todas partes, habla de sus raíces antioqueñas, marinillas, porque pues todo ese viejo Caldas viene de la colonización antioqueña, especialmente los orientales y los de Envigado, que se tiran sobre el suroeste, cruzan el Cauca y se da todo ese fenómeno tan importante de la colonización antioqueña, fenómeno que algunos personajes como Germán Guzmán, en su libro La violencia en Colombia, como James Henderson, cuando Colombia se desangró, dicen que también es una de las causas de la violencia política, porque llegan gente extraña a unas regiones, por ejemplo al Tolima, vienen y cruzan, se meten en la cordillera central. En la cordillera central están estos departamentos del norte del valle, está el Tolima, está Caldas, y todo ese suroeste antioqueño. Entonces se viene toda esta gente, todos estos arrieros, van fundando esos pueblos y llegan como extraños a unos campesinos que ven llegar otras costumbres. Eso pues es muy discutible, porque hay que recordar que los antioqueños venimos también del sur. O sea, ¿quién conquista Antioquia? Jorge Robledo. ¿De dónde viene Jorge Robledo? De Sebastián de Belalcázar, que funda Cali, Anserma, Popayán, Pasto. ¿Y de dónde viene Sebastián de Belalcázar? De Francisco Pizarro, que había conquistado el Perú. Entonces, si bien venimos de sur a norte, después vino la colonización antioqueña de norte a sur, que es un fenómeno bien interesante del que hablaremos a lo largo de estos relatos. Lo cierto es que Alzate Avendaño no se movió, no quiso ser el designado, tal vez pensando en su próxima candidatura presidencial. Creo que fue un error, porque entonces el Congreso elige a Roberto Urdaneta Arbeláez. Ese Arbeláez es de aquí de Antioquia. El Urdaneta obviamente no, probablemente es descendiente de Rafael Urdaneta, el venezolano que estuvo cerca a Bolívar. Recordemos que cuando Bolívar renuncia a la presidencia y viaja a Santa Marta para irse, pues vino la rebelión de Urdaneta contra el gobierno de don Joaquín Mosquera. Bueno, Roberto Urdaneta Arbeláez es elegido, designado, y entonces ocurre algo muy delicado, que es el apartamiento de la presidencia de la República del doctor Laureano Gómez. Laureano Gómez se enfermó, se fue a su casa. El 28 de octubre
de 1951, es decir, al año. O sea, Laureano solo estuvo un año y el país se estaba encendiendo con este tema de las autodefensas liberales en los distintos pueblos por todo lo que estaba ocurriendo. Y viene un fenómeno también importantísimo que hay que mencionar, y es el sueño de Laureano Gómez. Laureano Gómez, dijimos que había tenido un acercamiento al régimen franquista en España, y lo que decide hacer es hacer una Asamblea Nacional Constituyente, la ANAC. Entonces logra Laureano Gómez, obviamente conversando con Roberto Urdaneta, se reúne el Congreso y aprueba un proyecto de acto legislativo para modificar la Constitución. Este proyecto de acto legislativo es aprobado y se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. El 9 de diciembre del 52 empiezan a trabajar en esto, se sanciona la convocatoria, o sea, el Congreso lo aprueba todo el año 52, en diciembre se sanciona por Urdaneta, que ya es el presidente, y se le dice que va a tener en sus manos no funciones legislativas, por lo que el Congreso debía seguir funcionando, pero sí funciones constitucionales. Entonces el Congreso conservador funcionaba, pero la Asamblea Nacional Constituyente al mismo tiempo funcionaba. Y se crea una comisión de estudios constitucionales para que presente a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de constitución. Esa comisión trabajó todo el año del 52, entonces la atención política estaba en esa comisión de estudios constitucionales, y el 10 de febrero del 53 envía al gobierno, a Urdaneta, el proyecto que habían acordado. Urdaneta acoge las ideas propuestas por la comisión, y ese proyecto de constitución debía ser sometido a la Asamblea Nacional Constituyente, cuyas sesiones ya formales se iniciarían el 15 de junio del 53. Entonces, observemos que el año 52, pues, fue un año de preparación de una constitución, y en ese tema se centró la atención política. Laureano enfermo en su casa, Roberto Urdaneta Arbeláez. El proyecto de reforma, escrito por el ministro de Gobierno de Urdaneta, que era el doctor Luis Ignacio Andrade, tenía fecha de 6 de mayo del 53, y miren lo que decía en su parte introductoria: las instituciones de la República se apartan definitivamente de la influencia de las ideas rusonianas y marxistas, y se inspiran por entero en las evangélicas y bolivarianas, a fin de realizar la democracia cristiana. Cierro comillas. Entonces, ya está en el tema la democracia cristiana. Alemania, después de perder la Segunda Guerra Mundial, trata de reconstruirse y se reconstituye alrededor de esa idea, la democracia cristiana. En Europa eso empieza a tomar mucha fuerza, o sea, que definitivamente nos olvidemos de los totalitarismos, que hay que reforzar una democracia, pero una democracia cercana a la religión católica, democracia cristiana. Y entonces este proyecto de constitución está inspirado en la democracia cristiana. Dice el artículo 13 del proyecto, dice que el colombiano, comillas, que de palabra o por escrito
atente al prestigio de las autoridades y de las instituciones del país será juzgado y penado como traidor. Cierro comillas. Y entonces empieza el liberalismo colombiano a atacar eso mucho. Dice, pues, esto es un ataque a la libertad de prensa, esto es un ataque a la crítica, a la libertad de crítica, y es un ataque al derecho que tiene la oposición, que secularmente se ha inspirado en la libertad, en las constituciones de estirpe filosófico liberal. Este proyecto de acuerdo, este proyecto de constitución hace una abolición total de la constitución de 1936, la de López Pumarejo. Volvía a la constitución de 1886. Entonces, el cambio era tremendo. Vuelve el texto del proyecto, que se somete a consideración de la ANAC, sobre la educación, dice que la educación volvería a ser organizada y dirigida en concordancia con los dogmas y la moral de la religión católica. Se elimina la potestad del Congreso de decretar expropiaciones sin indemnización por motivos de equidad. Todo eso que estaba en la Constitución del 36 se liquida. A la prensa se le declaraba servicio público, entonces afectando de alguna manera la libertad de prensa. Se prohíben las sociedades secretas, es decir, este es un atentado fuerte a la masonería, que era la sociedad secreta por excelencia. La asistencia pública dejaba de ser función del Estado y quedaba en manos de la iniciativa privada. Al Contralor lo nombraría el Ejecutivo, no el Congreso. Y se dice que la ley positiva se entendería subordinada a la moral. Esto no puede ser escandaloso porque la moral, ¿qué es? La moral, mor mores, es costumbre, y la costumbre pues es la ley aceptada por una comunidad porque es un uso reiterado, inveterado, esa es la moral, para que una norma cualquiera no, digamos, que destrozara tantos años de vivencia de la ley, porque así se creó la ley romana. La ley romana está inspirada en la costumbre. Entonces esto no es tan escandaloso, pero la verdad es que esto sí crea una zozobra bastante fuerte, más la enfermedad del presidente, y viene algo más delicado, que son las elecciones del 54. 50-54, Laureano Gómez. 50-51, Urdaneta, que reemplaza a Laureano Gómez, quien es el presidente de la República en 1954, y entonces se empiezan a perfilar los presidentes, y Mariano Ospina Pérez, que ya había sido presidente, quiere ser o es solicitado para que presente su nombre a consideración del pueblo colombiano. Y entonces hablaremos la semana entrante del tremendo discurso del doctor Mariano Ospina Pérez aceptando la solicitud del pueblo de ser el presidente y lo que ello ocasiona, porque eso ocasiona otro tremendo discurso de Laureano Gómez Castro. Pero eso lo dejaremos para la semana entrante. Advertimos entonces que está encrespada la situación política. Este proyecto de constitución que rompe con la constitución del 36 tremendamente, inspirada en la democracia cristiana, inspirada en el régimen de Franco, estas autodefensas liberales que ya se van convirtiendo en guerrillas, ya van más, ya se van organizando, y entonces va apareciendo la guerrilla liberal, que dio tanto de qué hablar. También hablaremos de ello, porque aparecen las guerrillas de los llanos, las leyes de los llanos, la guerrilla liberal del Sumapaz. Entonces, este grupo autodefensa liberal
se comienza a convertir en la guerrilla liberal. Dumar Aljure, Guadalupe Martínez, en Antioquia, en Urrao, la guerrilla de los Franco, la guerrilla del Sumapaz, todos estos grupos liberales que quedaron tan molestos, tan inquietos y tan aburridos por el 9 de abril del 48, en la cual su revolución no prosperó, entonces se van a sumar y toma fuerza la guerrilla liberal. Dejemos acá porque vamos a hablar de momentos maravillosos, pues maravillosos en el sentido de que fueron muy importantes, dolorosos, pero fundamentales en la historia política de Colombia. Buena semana. Si te ha gustado este video, favor darle clic y suscríbete.